Listo, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. El tema que hemos estado tratando en este módulo, ¿cuál es? La mayordomía, la mayordomía. Y en la clase pasada, ¿quién nos puede resumir o comentar de lo que se habló la clase pasada? ¿Ok? ¿Qué aprendimos acerca de José el Soñador? ¿Ok? ¿Ok? ¿Quién más nos puede compartir al respecto? Obedece a Dios. Ok. ¿Alguien más que tenga algo que compartir sobre lo que aprendimos de la vida de José? Dependía de Dios, confiaba en Dios, pero acuérdense que el tema va enfocado al tema de la mayordomía, ¿no? ¿Qué pasó con la vida de José? Primero los hermanos lo vendieron, después se convirtió ¿en qué? ¿En qué? En el ayudante de Potifar. De empezar de cero, se convirtió pues en la mano derecha de Potifar, era a quien Potifar había puesto ¿para qué? Para administrar sus bienes. Llega a la cárcel por una injusticia, pero pues parte del plan y el propósito de Dios. Y dentro de la cárcel, ¿en qué se convierte? Estaba al frente de toda la cárcel, ¿no? Le habían entregado las llaves, le habían entregado la administración y después de todo, de cumplir con este proceso de aproximadamente unos 13 años, se convierte ahora en gobernador de Egipto. Dios lo fue preparando y Dios lo fue capacitando y se cumple la palabra, ¿no? El que en lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré. Si nosotros somos fieles con lo poco y con lo ajeno, Dios nos va a dar lo mucho y lo propio. ¿Por qué? Pues porque sabe perfectamente que nuestro corazón ya no está arraigado o dependiente de lo que nosotros lleguemos a poseer. Entonces vamos a ver hoy la lección número 2 de este módulo, que el tema es administrando las riquezas que tenemos. ¿Es el dinero la mayor riqueza que podemos llegar a tener? Pues lo hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Han surgido personajes importantes en la política, en la ciencia, en la poesía, en la escritura, en tantos ámbitos, ¿no? Empresarios que han tenido muchísimo dinero, han sobresalido. Existe ya en la actualidad desde hace algunos años en esta famosa revista Forbes una lista, ¿no? De las personas más ricas y de las personas más influyentes en el mundo. Y tenemos historias de muchos que han llegado a estar en esa lista desde años atrás hasta la fecha, que no les ha garantizado, o que más bien el hecho de tener tanto dinero, pues jamás les ha podido garantizar tener una vida exitosa, una vida sana, una vida estable. ¿Por qué? Pues muchos de ellos han terminado en el suicidio, ¿no? Artistas importantes, ¿no? Ya se volvió incluso famoso la etapa de los 27 años en los artistas, porque hay muchos de ellos que ya no pasan de esa edad, llegan a los 27 y ahí se acaba la vida. Este cantante famoso, ¿no? De un grupo de música de rock de Nirvana, de Kurt Cobain, 27 años, suicidio. ¿Quién más recuerdan? Janis Joplin, Jimi Hendrix, Marilyn Monroe. Entonces, son personajes que han alcanzado muchísima fama, pero a pesar de ello, han terminado sus vidas totalmente fracasadas, totalmente destruidas. ¿Qué nos habla Jesús o qué nos ha hablado Jesús al respecto en los evangelios? Hay casos en los cuales Jesús nos ilustra
el tema con las riquezas y el tema con el acumular riquezas y creer que las verdaderas riquezas están en lo material o en el dinero. Tenemos aquel hombre, ¿no? Que tenía dónde sembrar y comenzó a sembrar y comenzó a sembrar y comenzó a sembrar y empezó a acumular, ¿no? Dice que vio el granero que ya lo tenía muy pequeño y dijo, no, este está muy pequeñito, no le va a caber tanto. Voy a construir uno más grande y voy a seguir acumulando y acumulando y acumulando y acumulando. ¿Y qué pasó con ese hombre? ¿Sabes qué? Se te acabó el corrido, ¿no? Hasta aquí llegaste, vámonos. Y todo se quedó. No pudo aprovechar y no pudo hacer, no solamente el hecho de aprovechar, sino que no pudo hacer un buen uso de los recursos que poseía. Viene después un hombre joven con Jesús y le dice, pues maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, no, pues los mandamientos conoces. ¿Sabes cuáles son los mandamientos en la ley, no? No cometerás adulterio, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué le dice? ¿Se acuerdan qué le dijo el joven? Todo esto he guardado desde que estaba niño, todo lo he hecho. Pues bueno, pues yo creo que entonces ya había ganado todo, ¿no? Y realmente estaba mintiendo, porque pues es imposible, ¿no? Es imposible poder guardar la ley. Pero entonces Jesús le hace ver qué realmente había en su corazón y qué es lo que lo movía. ¿Qué le dijo? Hay una cosa que te hace falta. Hay una sola cosa que te hace falta. Vende todas tus cosas, todo lo que posees, véndelo y entrega ese dinero a los pobres. Dice la escritura que el joven, a partir de que escuchó eso, le dolió en su corazón y se fue muy triste. Y después Jesús les dice, ¿no? Es más fácil que pase un camello por el agujero de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Jesús dice también claramente, ¿no? No se hagan tesoros en la tierra, donde los ladrones minan y hurtan, donde la polilla y el orín corrompen, sino háganse tesoros en el cielo, donde no van a suceder este tipo de cosas. Porque donde esté su tesoro, allí también estará su corazón. Y Jesús nos habla también de que no podemos servir a dos amos, porque amaremos al uno y aborreceremos al otro, o estimaremos al uno y menospreciaremos al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Entonces, con esto nos queda claro que el dinero no es la mayor riqueza que nosotros podamos llegar a tener. Hay una riqueza importante, que es la más valiosa que cualquier persona en el mundo puede llegar a alcanzar. ¿Saben cuál es esa riqueza? Sí, es una riqueza espiritual. ¿Cuál es? Pero ¿cuál es esa riqueza? La salvación. ¿Qué más piensa el resto? ¿Cuál es la mayor riqueza que nosotros podemos llegar a obtener en este mundo? La fe, salud, paz, bien, entrar al reino de los cielos. La vida eterna. La vida eterna, también dicen por ahí. La gracia por medio, conocer. El tema de la fe, la gracia, la salud, el crecimiento espiritual, vienen como resultado ¿de qué? De conocer a Dios, de conocer a su Hijo Jesucristo. Como resultado voy a obtener la fe, como resultado voy a tener entrada a la gracia, como resultado voy a gozar de buena salud, voy a gozar de bendiciones espirituales. Pero todo radica en el conocimiento de Dios, en que nosotros comencemos a establecer una relación y una amistad con Dios. Esa es la mayor riqueza que nosotros podemos llegar a obtener en esta vida. No hay nada más valioso o nada mayor que nosotros busquemos alcanzar en esta vida o que nosotros logremos. Ni el mayor de los éxitos, ni todos los títulos que podamos llegar a obtener, que si eres licenciado, que si eres ingeniero, que ya hiciste tu maestría, que ya hiciste tu doctorado, pues bueno, llévalos delante de Dios. ¿Qué te va a decir Dios? No, eso para mí no es lo mayor. Si es provechoso, si es bueno que estudies, si es bueno que trabajes, si es bueno que te prepares,
No puedes venir delante de mí a presumirme tus títulos porque para mí no son nada. Dice la Escritura que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto, si en algo ha de alabarse el hombre, en conocerme a mí. En eso está la verdadera riqueza, en eso está el verdadero propósito en esta vida. Conocer cada día más acerca de Dios, cada día conocer más acerca de Jesucristo. Y pues vamos a ver un ejemplo, ¿no? De grandes personajes que en su época poseyeron grandes riquezas económicas. ¿Qué fue de ellos? En el año de 1923, hubo en Chicago una reunión muy importante, a la cual asistieron 9 de los financieros de mayor éxito en el mundo en esa época. Esos 9 fantásticos personajes eran nada menos que el presidente de la más importante empresa de servicios públicos, el presidente de la compañía de acero más grande de Estados Unidos, el presidente de la más grande compañía de gas en la nación, el especulador más importante en trigo, el presidente de la Bolsa de Nueva York, un miembro del gabinete del presidente de Estados Unidos, el lobo más grande de Wall Street, el presidente del más grande monopolio de fósforos del mundo, el presidente del Banco Internacional de Liquidaciones. Positivamente tenemos que admitir que en este grupo se encontraban reunidos los hombres más prósperos y supuestamente dichosos del mundo entero. Al menos un grupo de hombres que habían encontrado el tan anhelado secreto de hacer dinero a manos llenas. Pero ¿qué fue de esos grandes señores y potentados 20 años después, en 1943? El presidente de la empresa de servicios públicos, Samuel Insull, murió sin un peso, fugitivo de la justicia en un país extranjero. El presidente de la empresa de acero, Charles Schwab, murió en bancarrota y sus últimos 5 años estuvo viviendo de préstamos. El presidente de la compañía de gas, Howard Hobson, murió recluido en un hospital de psiquiatría. El más grande especulador de trigo, Arthur Gutton, murió insolvente en un país extranjero. El presidente de la Bolsa de Nueva York, Richard Whitney, fue liberado de prisión después de cumplir una larga condena. Al miembro del gabinete del presidente de los Estados Unidos, Albert Fall, se le liberó de la prisión para que pudiera morir en su hogar. El lobo más grande de Wall Street, Jesse Livermore, se suicidó. El presidente del monopolio del fósforo, Ivan Krieger, se suicidó. El presidente del Banco Internacional, Leon Fries, se suicidó. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, en todo aspecto de su vida, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque si lo haces será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Luego dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¡Qué maravillosa promesa de Dios! Al leer este pasaje pienso, bien, según eso no debería preocuparme por el dinero. Si hago justo lo que dice Dios, tengo que decidir si creo que Dios cumple o no su palabra. ¿Está diciendo Dios la verdad o no? Sí, dice la verdad. A menudo tenemos problemas económicos solo por desobedecer a Dios.
Él no nos desafiará a hacer algo que no sea para nuestro máximo beneficio. Así que deseo que consideremos por un momento, al pensar en el manejo del dinero, consideremos las enseñanzas bíblicas básicas que son elementales, y la primera es del Salmo 50, versículo 12, dice, porque mío es el mundo y su plenitud. Pues eso define el asunto hasta cierto punto de que todo lo que existe lo controla Dios. Escuche, porque mío es el mundo y su plenitud. Ahora hay mucha gente que piensa que les pertenece. Piensan es mi dinero, es mío para hacer lo que plazca. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Dios es el dueño de todo y nos ha dado el privilegio de ser sus cuidadores, administradores, mayordomos, pero no dueños. Hay una diferencia. Reconocer que lo que tenemos le pertenece a Dios, que vino de Dios. Alguien dirá, pues trabajé 40 o 50 horas la semana pasada, pues pudo haberse enfermado y sin poder trabajar. Entonces, al considerar las enseñanzas básicas sobre dar, la primera es esta. La pregunta es, ¿diezmamos de nuestro ingreso? El Señor dice en Malaquías, le invito a acompañarme, deseo mostrarle algo. Vamos un momento a Malaquías capítulo 3. He escuchado muchas veces y he escuchado predicaciones sobre esto, lo han escuchado, algunos lo han escuchado con tristeza y otros lo han escuchado con alegría, pero escuchemos este pasaje bíblico. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Luego dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dando una razón, y probadme ahora en esto. Dios dice, pueden probarme, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Uno de los propósitos de su bendición es demostrarnos su carácter. Luego dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué está diciendo? Dice, protegeré lo que tienes. Quizás alguien diga, pues ¿cómo Dios haría eso? Depende de la situación. Dios sabe cómo protegernos. Nos protege, por ejemplo, en las decisiones que tomamos. Si está a punto de comprar una casa, pero si compra algo fuera de su alcance, ¿qué sucede? Duerme en una cama en la que nunca está cómodo por la cantidad de dinero que debe. Se sienta en una mesa sin poder disfrutar la comida porque está endeudado. Puede vestir la ropa más fina, pero si está endeudado no puede disfrutarla. O sea, Dios quiere protegernos en lo que tenemos. Si lo honramos, lo escuchamos, si estamos a punto de comprar algo, por ejemplo, y tenemos cierta reserva. No sé cómo Dios usa eso en usted, pero es como si siento, eso no es para mí. Y más vale dejarlo ahí mismo. ¿Qué tipos de riquezas hay y cómo las podemos obtener? Me da risa porque es cierto, ¿no? A veces, y es algo comprobado, ¿no? Hay ya un estudio respaldado por este tema. Fácilmente el 95% de nuestro tiempo, nuestros pensamientos se concentran en algo que tiene que ver con el dinero. ¿Cómo le voy a hacer para pagar la renta? ¿Cómo le voy a hacer para pagar la luz? Y ya se viene el agua, y ya se viene el pago de la lavadora que saqué en Electra o en Coppel, y ya se viene esto, y ya se viene el otro, y la tarjeta, y todo tiene que ver con dinero. Y traía 200 pesos para comer hoy, pero ¿y cómo le voy a hacer para comer mañana? Y estaba, ya me gasté lo de hoy, lo de mañana y lo de toda la semana, ¿y qué voy a hacer para vivir el siguiente día? Entonces, muchos de nuestros pensamientos, la mayoría, como se los digo, están concentrados en temas económicos, en qué vamos a hacer con el dinero. Y a veces nos preocupamos por algo que ni siquiera poseemos. En una ocasión, ¿no? Yo lo he escuchado, pues esto, Beto lo ha compartido de Jaime, pero a mí una vez también un amigo me lo dijo, yo estaba platicando con él,
Le dije, ay, híjole, estoy preocupado porque fíjate que mañana tengo que hacer un pago y no tengo dinero. Y me dijo, ¿y cuándo has tenido? Pues, no, pues nunca he tenido, nunca he tenido. Te preocupas por algo que no tienes, que no posees. Pero esa es la realidad de nosotros, ¿no? Y a veces, digo, no está mal buscar llegar a tener algo más de lo que tenemos. Tal vez, pues hoy andas en bici y pues de la bici, pues tú dices, yo quisiera tener una moto y no está mal, pero ¿qué vas a hacer para obtenerla? ¿Qué vas a hacer para llegar a tener esa moto, a cambiar el vehículo? Endeudarte, robar, malgastar, enfocarte en hacer y hacer y hacer y hacer dinero y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, acabando con tu tiempo, acabando con tu energía, acabando con tu salud y acabando incluso con la familia, que es el resultado también de muchos que se han enfocado en hacer dinero. La familia está olvidada, sus vidas están destruidas, a los pocos años de su vida, pues, terminaron muertos porque acabaron con su salud, la familia los abandonó, la esposa, los hijos, y están totalmente solos. ¿Por qué? Pues porque se enfocaron en hacer riquezas en este mundo. Y repetimos lo que decíamos anteriormente, para que al final, pues alguien más disfrute, ¿no? De lo que la persona llegó a hacer en esta tierra. Entonces, ¿qué tipo de riquezas hay y cómo las podemos obtener? Pues las podemos clasificar en dos, que son las riquezas visibles y las riquezas invisibles. En las riquezas invisibles vamos a encontrar otros grupos o subgrupos, ¿no? Las riquezas invisibles son las riquezas espirituales. Lo espiritual, lo que Dios puede hacer en mi vida a favor de mí. Y tenemos también las riquezas sociales, la convivencia con la familia, con los vecinos, con los amigos, con la sociedad. Son riquezas invisibles. ¿Por qué? Porque de alguna forma podríamos decir que no se pueden cuantificar, ¿no? No puedes cuantificarlos. No puedes decir, ay, pues la amistad que tengo contigo vale del 1 al 10, vale 5. No, simplemente es una amistad. Si tú consideras a alguien que es amigo, es amigo. Y si no, pues simplemente es una persona conocida. Mi familia es mi familia. No es ni muy mi familia, ni es medio mi familia, no, es mi familia, es mi familia. Y tenemos las riquezas que son visibles. ¿Cuáles son las riquezas visibles? Riquezas materiales. Lo que llegamos a poseer son riquezas visibles, no es algo que está presente, que se puede medir, que se puede cuantificar. Entonces, esos son los dos grupos y lo importante aquí de todo es cómo nosotros logramos obtenerlas, de qué manera puedo llegar a conseguirlo. Hablamos en un principio, todo comienza con Dios, todo comienza con Dios. Cuando yo estoy bien con Dios, cuando mi vida está en orden con Dios, pues obviamente voy a comenzar a obtener lo que Dios tiene preparado para mí. Dice la Escritura, ahí en segunda de Pedro, vamos a leerlo. Segunda carta de Pedro. Capítulo 1, versículo 3 en adelante. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas para que por ellas lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué nos dice la Escritura? Que algunas cosas nos han sido dadas, que pocas cosas nos han sido dadas. ¿Dice eso? ¿Qué dice? Todas las cosas que pertenecen a esta vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Por qué? Por su gloria y excelencia. Es Jesucristo. Al yo conocer a Jesús, voy a obtener
cada una de esas riquezas, cada una de esas cosas que Dios ya me ha dado. Dios ya me las dio, ya son parte de mí. Y vamos más allá de lo que vemos físicamente. En el libro de Efesios dice claramente que Dios nos ha hecho coherederos con Cristo de su gloria y nos ha hecho sentar con Cristo en los lugares celestiales. Hemos sido llamados para ser participantes del reino de Dios. Eso fue algo también importante, ¿no? Que compartió con nosotros Lucho cuando estuvo con nosotros. Fue algo, o sea, fue como recordarnos a lo cual Dios nos ha llamado y qué es lo que Dios realmente desea para nosotros. Entonces entiendo que a partir de que yo conozca más acerca de Jesús, a partir de que yo pase más tiempo con Él, voy a empezar a descubrir todas las cosas que Dios tiene preparadas para mí. Y dice claramente que las cosas que pertenecen a la vida, a esta vida, ¿cuáles son tus necesidades? Todos nosotros tenemos necesidades. Necesitamos un hogar, necesitamos comida, necesitamos trabajo, vestir. ¿Cómo, perdón? Reintegrarnos a nuestra familia. Tenemos necesidades y Dios las conoce perfectamente. Ahí dice en Mateo 6, ¿no? Que no nos afanemos qué hemos de vestir, qué hemos de comer. No se afanen por esas cosas, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero su Padre sabe que tiene necesidad de todo esto. Dios sabe nuestras necesidades, sabe que tenemos que comer, que tenemos que vestir, que tenemos que tener un lugar donde descansar, donde dormir. Dios lo sabe perfectamente. Lamentablemente hemos perdido muchos de nosotros el enfoque hacia dónde debemos de mantener nuestra mirada, hacia dónde, en qué me tengo que concentrar yo. Si me concentro en buscar a Dios, en conocer a Cristo, entonces todas esas cosas que a mí me hacen falta van a ser añadidas. Ya están preparadas. Dios ya las tiene ahí. Dios ya las tiene ahí. El coche, la camioneta que tú necesitas, Dios ya la tiene preparada. La casa, el departamento, el lugar que tú necesitas, Dios ya lo tiene preparado. Las cosas que vas a necesitar para tu casa, el refrigerador, la estufa, la televisión, Dios ya lo tiene preparado. Dios ya lo tiene preparado. Y ahí está presente, únicamente que bueno, Dios sabe perfectamente nuestra posición, sabe cómo estamos emocionalmente, espiritualmente, y Dios no nos va a dar algo que pueda causar que nos desviemos de su propósito. Entonces, todo radica en el hecho de que yo esté preparado y esté capacitado para recibir lo que Dios ya me ha dado. No es que me lo vaya a dar, ya me lo dio. Solamente que a su momento me lo va a dar, ¿no? A su momento cuando yo ya esté capacitado para hacerlo, cuando esté preparado y cuando Dios sepa que al momento de dármelo, eso no va a cambiar mi corazón ni mi posición. Y vamos a tener experiencias con Dios en cuanto a las riquezas, momentos en los cuales Dios va a tener que trabajar con nuestros corazones y tratar con nuestras vidas para saber cómo estamos, cómo está nuestro corazón, en dónde realmente está nuestro corazón. Va a haber momentos de escasez, a pesar de que nosotros estemos caminando bien con Dios. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero entonces, todo radica en conocer a Jesús, en tener una relación, tener una comunión con Él, para comenzar a obtener todo aquello que Dios tiene preparado para mi vida. Y para eso tenemos el ejemplo en la vida de Job. Vamos allí a Job capítulo 22. Job capítulo 22. Vamos a ver aquí algunos puntos importantes respecto a la amistad que nosotros mantenemos con Dios. ¿Cuáles van a ser los beneficios o cuál va a ser el resultado? Job, capítulo 22, vamos a leer del versículo 21 en adelante. Capítulo 22, Job 22, versículo 21 en adelante. ¿Alguien se puede poner de pie y darle lectura en voz alta, por favor? 22, 21.
Del 21 al 25. Sométete a Dios, ponte en paz con Él, y Él volverá a ti y volverá a ti la prosperidad. Acepta la enseñanza que manda de su boca, grábate sus palabras en el corazón. Si tú te vuelves al Todopoderoso y alejas de tu casa la maldad, serás del todo restaurado. Si tu oro refinado lo arrojas por el suelo, entre rocas y cañadas, tendrás por oro al Todopoderoso, y será él para ti como planta y refinada. Sigue adelante con el 26. Ante Dios levantará tu rostro. Cuando ores, Él te escuchará y tú le cumplirás tus votos. Tendrás éxito en todo lo que comprendas y en tus caminos brillará la luz. Porque Dios humilla a los altaneros y exalta a los humildes. Él salva al que es inocente, y por tu honradez quedarás a salvo. Amén. Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante es todo lo que nosotros obtenemos al volvernos a Dios, al tener una amistad con Él. Digo muchos de nosotros, o más bien no muchos, todos nosotros venimos arrastrando por muchos años una enemistad con Dios. Dice la Escritura que el que se hace amigo del mundo, ¿qué es? Enemigo de Dios. Estábamos enemistados con Dios, estábamos del otro bando, no estábamos en medio, porque hay quienes dicen, no, pues yo no sirvo ni al bien ni al mal, no hay un punto medio, o estás con Dios o no estás con Dios. Sí, exactamente. O eres frío o eres caliente, estás con Dios o estás en el mundo, no hay más. Entonces todos nosotros venimos de eso, de estar enemistados con Dios, y tal vez el pasado de nuestras vidas pues esté de alguna forma resumido por estas palabras, ¿no? Lo contrario a lo que nos habla Job era nuestra experiencia o era nuestra vida. Escasez, problemas, enfermedades, dificultades. Por más que le buscabas, ya no salías del problema. Intranquilidad, impotencia, problemas por aquí, problemas por allá, y un sinfín de líos. Ese fue el resultado de vivir enemistados con Dios. Pues bueno, si tanto hemos sufrido en la vida como consecuencia de estar enemistados con Dios, pues cuando estemos en amistad con Dios, pues obviamente va a haber grandes beneficios para nuestra vida, y los leímos ahí, ¿no? El primero de ellos, dice ahí en el versículo 21, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Paz. ¿Cuál es esa paz? Jesús les dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo se las da. ¿Creen en Dios? Crean también en mí, dice Jesús. No se turbe su corazón ni tengan miedo. ¿Cuál es esa paz que Jesús nos da? Una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Hay problemas externos? Sí. Sí hay problemas externos y a veces son muchos. Pero a pesar de todos esos problemas externos, mira, yo estoy tranquilo, confiado en Dios. Hay escasez, hay dificultades, hay a veces enfermedad. Estoy tranquilo. Sé perfectamente que estoy bien con Dios. Dios me está dando una paz que no es entendible para el mundo, porque para el mundo la paz todo radica en lo externo, en que estemos bien en todos los aspectos de la vida, tener salud, tener dinero, tener amor, y todo radica en eso, pero no es así. Entonces, la paz que Dios nos da es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Después tenemos en el versículo 20, ahí mismo 21, ¿no? Tendrás paz y por ello te vendrá bien. Dios es bueno todo el tiempo con nosotros. Y nuevamente de nuestra enemistad con Dios hemos cosechado muchísimo mal, muchísimo mal. Ahora estoy en amistad con Dios, estoy en comunión con Él. ¿Qué va a haber sobre mi vida? Va a haber bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te vuelves al Omnipotente, serás edificado, serás restaurado, serás consolado. Nuevamente Dios te va a levantar, nuevamente Dios va a unir todos esos fragmentos que hay de nuestra vida, de nuestro corazón, que fueron destruidos. Dios los va a volver a unir. Seremos
edificados, tendremos un crecimiento, principalmente espiritual. Alejarás de tu tienda la aflicción. Otro resultado, ¿verdad? No hay aflicciones. Aflicciones que tengan que ver con lo externo que nosotros hemos buscado como consecuencia de nuestros malos actos. Tendrás más oro que tierra, tendrás más oro que tierra, y esto se concentra en las riquezas espirituales y en las riquezas materiales. La tierra pues tiene que ver justamente con el esfuerzo, con lo que nosotros hacemos para obtenerlo. El oro tiene que ver con lo divino, las riquezas espirituales. Tendrás más oro que tierra. Vas a empezar a concentrarte y a disfrutar de los aspectos espirituales, de la vida espiritual que Dios tiene preparada para ti. El crecimiento, el conocimiento acerca de su palabra, la oración, saber que Dios te escucha, que Dios está atento a tus oraciones, saber que Dios camina contigo, que tienes a su Espíritu Santo habitando dentro de ti, que Jesús mismo está en nuestro corazón. Y cuando tú entiendes eso, pues vas a empezar a dejar de preocuparte por el hecho de que tengas o no tengas. Va a ser ahora sí que algo completamente secundario. Si Dios te lo añade, amén. Y si Dios no, pues amén también. Pablo lo dijo claramente, ¿no? En todo y por todo estoy enseñado. Sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. Dios me ha permitido pasar por todo. Esa es la verdadera vida de un seguidor de Jesús. Tristemente, y lo hemos hablado, y digo, a mí no me preocupa el tener que repetirlo o hablarlo constantemente, pero la realidad es que la iglesia tradicional, la iglesia moderna, por así llamarlo, pues han centrado únicamente en hacer ver a la gente que todo está centrado en las riquezas, que tú tienes que poseer esto, que eres hijo del gran rey, que donde pongas la planta de tus pies, Dios te va a dar esa tierra, y etcétera, etcétera, etcétera. Y todo se centra en lo que vas a recibir y en lo que tienes, en lo que puedas llegar a obtener. Y no, no es así, no es así. El verdadero centro del Evangelio de Jesucristo es conocerlo a Él, conocer a Dios, conocer qué es lo que Él tiene preparado para mí. Y como resultado, nuevamente, van a ser añadidas todas las cosas que nosotros necesitamos. El problema no son las riquezas, el problema no son las posesiones. El problema es que el corazón nuestro esté centrado en eso. Ese es el verdadero problema. Nuevamente Jesús nos repite, donde esté su tesoro, allí también estará su corazón. ¿Dónde estamos nosotros centrados? Vamos a dejar ahorita los comentarios y las preguntas para al final, anótenlas para que no se les vayan a olvidar. Entonces, nos queda claro, ¿no? Nos queda claro de qué forma nosotros podemos llegarlas a obtener. Si por ignorancia, insensatez, egoísmo o mala administración hemos perdido las riquezas que Dios promete en su palabra, aún hay esperanza en Jesús, porque Él promete no solo perdonarnos, sino también restaurarnos, en el área espiritual, familiar, social, física y material, de manera que podamos recuperar lo que por causa del pecado hemos perdido. Pero no solo podemos recuperar lo que perdimos, sino que si obedecemos a Jesús, podemos aumentar cada riqueza para la gloria de Dios. Riquezas espirituales. Primera, nuestra amistad con Dios. Nuestra amistad con Dios. Es la mayor riqueza que podremos tener y la obtenemos desarrollando una relación íntima con Él a través de la oración y de la lectura de la Biblia. ¿De qué manera entonces nuestra amistad con Dios es la mayor riqueza que podamos jamás tener? Sí, a través de eso es que vamos conociendo. Yo comienzo a leer las Escrituras y voy descubriendo lo que Dios tiene preparado para mi vida. Voy entendiendo cuáles son los planes para Él, de Él para conmigo. ¿Qué es lo que realmente Dios quiere para mí? Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el propósito principal
de Dios para con nosotros. Ser salvos, tener un corazón obediente, predicar su palabra. ¿Qué dicen los demás? Fer. Amén. Ser como Jesús. Servirle y no servir. Servirle y no servirme. ¿Qué más? Conocer a Jesús. ¿Qué más? La vida eterna. Obedecer y prestar atención. Ser un testimonio de Jesús. Ok. Todos. Ok. Tienen razón, ¿no? En todo lo que comentan hay verdad. El propósito fundamental de Dios para con nosotros es que seamos instruidos en conjunto y lleguemos al conocimiento y a la estatura de Jesús. Ese es el propósito para nosotros. Entonces, yo voy a comenzar a obtener todos estos beneficios, todas estas riquezas. ¿Cuáles mencionamos? ¿Cuáles son las riquezas que mencionamos? Espirituales, sociales, materiales, cívicas. Sí, ahí fue la primera división que hicimos, visibles y no visibles. ¿Cuáles son las otras? Física. Entonces, ahí las tenemos, esas son las riquezas que nosotros tenemos, que están a nuestro alcance, ¿sale? Cuando yo realmente tengo una amistad con Dios, en cada una de estas áreas, en cada una de estas riquezas, yo voy a saber perfectamente cómo obtenerlas y de qué forma desarrollarlas y de qué forma les voy a dar un buen uso, ¿sale? Porque a veces nuevamente nos centramos únicamente en un aspecto y descuidamos muchos otros. Lo vamos a ver con cada una de ellas, con cada una de las riquezas. Pero a veces, ya entendí que no es lo material, ya entendí que mi enfoque no está en lo material. Y me enfoco únicamente en el tema espiritual. Y ahí estoy todo el día metido orando, todo el día metido en la Biblia, las 24 horas del día, 16 horas porque tengo que dormir 8. Pero ahí estoy metido. ¿Y tu familia? ¿Y tu salud física? ¿Y tu trabajo? ¿De qué va a vivir tu familia? Es que yo me voy a centrar en esto y Dios se va a encargar de suplir sus necesidades. Entonces perdemos el enfoque real y hacemos las cosas que no son conforme al orden de Dios. Bueno, ya entendí, cuido mi aspecto espiritual, cuido la parte de mi familia, tengo un trabajo, soy su proveedor, tengo que suplir sus necesidades porque la Escritura me dice que el que no suple para las necesidades de su propia familia es peor que un incrédulo. Entonces ya lo entendí y voy en camino, pero he descuidado algo importante en mi vida, mi salud. Como a cualquier hora, lo primero que se me cruza, me encuentro hoy, pues me topé con el de las tortas, mañana son los tacos de canasta y pasado mañana son los tacos de guisado y luego van a hacer esto y luego va a hacer el otro y no tenemos buena salud. Hemos hablado de eso, ¿no? Los dichos en el cristianismo, pastor sin panza no da confianza. Y ya no fumamos, ya no nos drogamos, ya no tomamos, pero ¿cómo tragamos? Y en serio, es algo que nosotros tenemos que cuidar. Es responsabilidad nuestra cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra salud. Son riquezas que Dios nos ha dado y nuevamente tenemos que hacer una buena administración de ella. Entonces, repitiendo o regresando a lo que hablábamos acerca de Job, ¿qué aprendimos? Cuando yo estoy en amistad con Dios, cuando yo estoy bien con Dios, voy a empezar a cosechar todo esto, todo lo que Dios ya tiene preparado para mi vida. Lo único que tengo que hacer, ¿qué es? Entonces, conocer, ¿no? Conocer qué es lo que Dios tiene preparado para mí. Saber qué es realmente lo que Dios me da a entender a través de su palabra. Segunda, la amistad con los hermanos de la iglesia. Obtenemos esta riqueza congregándonos,
yendo a cursos, haciendo amigos, apoyándonos mutuamente y orando los unos por los otros. Tercera, las Sagradas Escrituras. Obtenemos esta riqueza leyendo la Biblia a diario, estudiándola, memorizándola y transcribiéndola. Cuarta, el fruto del Espíritu Santo, mejorando nuestro carácter. Quinta, los dones del Espíritu Santo, usándolos en beneficio de los demás. Sexta, el tiempo, cuidándolo y aprovechándolo al máximo. Séptima, oportunidades para hablar del Señor, aprovechando cada oportunidad que se presenta. Riquezas sociales. ¿Cuáles son? No, estas ya las vimos, las espirituales. Estas son riquezas sociales. Primera, la esposa o esposo. Segunda, los hijos. Tercera, el patrón de tu trabajo, aunque te caiga mal. Cuarta, los empleados, si es que tú eres el dueño de la empresa o del negocio. Empleados. Quinta, tus vecinos. Así sean problemáticos, sean chismosos y lo que sea, son parte de las riquezas que Dios nos ha dado. Sexta, los familiares. Hablamos aquí primos, tíos, tías, etcétera, sobrinos. Séptima, los enemigos. Riquezas físicas. ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? ¡Jamás! ¿Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues las Escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. ¡Huyan del pecado sexual! Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Primera, cuidar la salud. La higiene mental, emocional y física, el aseo, el vestir, el arreglo personal decente y decoroso. Segunda, alimentarlo sanamente, cuidando todas las cosas que ingerimos. Tercera, descansar. Dormir lo suficiente y descansar un día a la semana.
Cuarta, ejercitarlo. Procurar hacer ejercicio y caminar diario. Yo aquí le pondría diario, al menos media hora. Quinta, no intoxicarlo. Abstenerse de las drogas, del alcohol, de pastillas, cualquier sustancia que sea ajena al cuerpo. Sexta, no fornicar, no cometer ningún pecado sexual. Si eres casado, casada, abstenerte de tener relaciones sexuales con quien no es tu pareja, quien no es tu esposo, tu esposa. Estamos solteros, no tener relaciones sexuales antes de casarnos ante la ley y ante Dios. De todos los pecados, el pecado sexual es el que más graves consecuencias, daños y heridas provoca. Riquezas cívicas. Oye, no avanza esto. Ahí está. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido, y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino en los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto, y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Por esas mismas razones, también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que le deben. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda, y den respeto y honra a los que están en autoridad. Por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado, o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos y amen a la familia de creyentes. Teman a Dios y respeten al Rey. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude. Intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios
y la dignidad. Primera, respetar las leyes. Respetar las leyes. Segunda, pagar impuestos. Tercera, votar. Cuarta, privilegios de ciudadanos. Quinta, libertades. Riquezas materiales. Vamos a ver cuáles son. Primera, el dinero. Dinero, primera, dinero. Segunda, casas. Tercera, joyas. Cuarta, bienes. Quinta, incluir a Dios en nuestro testamento. Sexta, el salario. Y aquí viene una pregunta bien importante. Ya vimos que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas ¿mediante qué? ¿Mediante qué? Sí, pero todo eso nos ha sido dado ¿mediante qué? Mediante el conocimiento. Mediante el conocimiento de Jesús. Mientras yo más conozco de Jesús, voy a seguir obteniendo lo que Él tiene preparado para mí. Pero si ya en Cristo se supone que Dios me ha dado todas estas riquezas, ¿por qué aún sigo padeciendo escasez en todas estas áreas? Ya he caminado con Dios, ya he estado haciendo las cosas bien. No, ya las cosas las tienes, ¿no? Ya las tienes. Te sigues afanando por lo material. Y aquí yo les mencionaba dos posturas, ¿no? Una es aquel que va caminando bien con Dios y hay dos cosas que puede ocurrir. Una es que Dios le dé todo lo que necesita y la otra es que a pesar de que está caminando bien con Dios, pues no recibe nada. Tiene escasez de muchas cosas. ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué Dios lo permite de esa manera? Nuevamente regresamos con Job, el ejemplo de Job. Era un hombre próspero, próspero. Tenía ganado, tenía sus casas, tenía una familia, tenía salud, y era un hombre considerado justo, un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre honorable. Pero a pesar de todo, a pesar de cómo él era, todo aquello que poseía, de un día a otro, le fue quitado por completo. Por completo. Se robaron el ganado, ¿no? Y luego, ¿se acuerdan qué más ocurrió sobre él? Perdió a sus hijos, ¿no? Vino un fuerte viento y cayó la casa donde los hijos estaban reunidos y se perdieron tus posesiones, se perdió tu ganado, se perdió tu familia, se perdió todo. Y Job pues, pudo haber dicho, no, pues
todavía estoy sano, todavía estoy completo y todavía tengo a mi esposita. Le vamos a echar ganas entre los dos. Pero se acaba la salud de Job. Viene una lepra que le atacó desde aquí, desde la coronilla hasta la planta de sus pies. Y de repente, pues dices, pues la esposa es mi ayuda idónea, me va a apoyar, va a orar por mí, va a hacer una conmigo. Y de repente viene la esposa y le dice, ¿se acuerdan qué le dijo? Maldice a tu Dios. Mira todas las cosas que te han sobrevenido, a pesar de que tú le has servido, a pesar de que tú has caminado con él. Y mira cómo estás. ¿Ese es tu Dios? ¿Ese es el Dios en el que has creído? Pero Job le responde, pues, mujer insensata, ¿no? Insensata. ¿Acaso no hemos de recibir de Dios también lo malo? ¿También el mal? Dios dio, Dios quitó, sea bendito su nombre. ¿Y qué aprendemos a través de la vida de Job? Él, a pesar de todo, a pesar de que perdió todo, absolutamente todo, jamás renegó de Dios, jamás renegó de Dios. Y vino un proceso que Dios utilizó sobre su vida. ¿Por qué? Porque le quería bendecir más, le quería dar más, pero Job tenía que estar preparado para recibirlo. Vino todo ese proceso duro para Job, en el cual llegó un momento en el que pues Dios lo confrontó, y después de todo lo que ocurrió, Job llega a la conclusión, ¿no? Pues sí, yo había escuchado de ti, había conocido que eras un Dios sanador, que eras un Dios restaurador, pero primero lo tenía que experimentar en mi propia vida. ¿Cómo puedes descubrir que Dios es tu proveedor si no tienes escasez? ¿Cómo puedes corroborar que Dios es tu sanador si no has pasado por alguna enfermedad? ¿Cómo puedes ver el poder de Dios en tu vida si no has estado abatido, si no has estado carente de algo? Pues es la única forma, ¿no?, de que Dios manifieste su poder a través de nosotros. Entonces fue lo que ocurrió con Job. Pero después de todo este proceso, Dios le dio el doble de todas las cosas que poseía. ¿Por qué lo hizo? Porque ya realmente él estaba preparado para recibirlo y para que no se perdiera, para que no se apartara de Dios. Entonces, Dios tiene que utilizar estos procesos en nuestras vidas. ¿Por qué razón? Quiere bendecirnos, quiere darnos más de lo que ya tenemos actualmente. Si estás pasando en este momento por escasez y estás caminando bien con Dios, mira, despreocúpate, descansa en el Señor. Dios va a traer su bendición a nuestras vidas. Y dice que va a traer tal bendición a nuestras vidas hasta que sobre y abunde. ¿Y con qué propósito? Pues antes me compraba la chamarra, me compraba la ropa, no sé cuál tienda se les pueda imaginar. Sí, bueno, pues ya hay forma de que me compre una chamarrita de piel de 2,000, y Dios me añadió más. Pues ya no es una chamarrita de 3,000, ya es una de 30,000. ¿Es para eso? No, no es para eso, no es para eso. Dios nos va a dar más. ¿Con qué motivo? ¿Con qué razón? ¿Para qué finalidad? Para su obra, para que el evangelio de Jesús se siga extendiendo a todas las naciones. Acuérdense, lo hemos estado aprendiendo y es parte de este módulo. Somos administradores de las riquezas de Dios. Nada nos pertenece a nosotros, es de Dios. Y si Dios nos lo está dando o nos lo va a dar, es para que nosotros le demos un buen uso, lo sepamos administrar. Y en todas las riquezas que vemos, ¿cuáles son? Hay que repetirlas. ¿Riquezas qué? Espirituales, sociales, familiares, físicas, cívicas, civiles. Dios nos quiere dar en cada una de ellas, pero es importante que nosotros estemos preparados para recibirlas y que sepamos administrarlas. Cada una de ellas. Ahí está lo fundamental. Todas estas riquezas debemos administrarlas y usarlas de tal manera y con tal cuidado que se note que sabemos que son de Dios. Y la gente que nos rodea se dará cuenta, será un buen testimonio para ellos, y la iglesia crecerá y avanzará más para la gloria de Dios. Cuando comprendemos que todo lo que somos y tenemos es de Dios
y que Él nos ha dado la autoridad para administrarlo, nuestra actitud hacia los bienes que tenemos será mucho más respetuosa, cuidadosa. No olvidemos que las riquezas que Dios nos dio no son solamente materiales, sino también espirituales, intelectuales, físicas, cívicas y sociales. Por el resto de nuestras vidas debemos siempre mejorar, cultivar, aumentar y gozar más de cada una de las riquezas que tenemos. Amén.